Bueno, buenas noches. El tema a tratar el día de hoy son los abonos orgánicos, específicamente el compostaje para los estudiantes de pregrado de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECANMA, programa Agronomía. El curso Introducción a las Ciencias Agrícolas. Quien les habla, María del Pilar Romero Lozada, docente. El propósito de aprendizaje es que el estudiante identifique qué es el compostaje, los materiales y lo pueda replicar en la finca. ¿Qué es el compostaje? Es el producto de la descomposición de diversos materiales orgánicos o residuos realizado por bacterias, hongos, lombrices mediante fermentación aerobia, es decir, en presencia del aire. ¿Cuáles son los componentes? Restos de podas de cultivos leñosos, cortes de plantas herbáceas arbences, excretas de animales, subproductos de origen vegetal generados por la industria, vinazas y cachazas. ¿Para qué se hace el compostaje? El compostaje se hace para mejorar el suelo, ayuda a mejorar la estructura de este, se previene pérdida por erosión y pues mejora la porosidad. También para que las raíces y organismos vivos respiren y se desarrollen mejor. Mejora la infiltración del agua y favorece la retención de humedad. Aporte nutrientes que pueden quedar disponibles para las plantas. Materiales para el compostaje. Realizar una lista de los residuos orgánicos de origen vegetal y animal disponibles en la finca parcela. Residuos de origen vegetal. Residuos de cosecha, maíz, frijol, arveja, hoja, caña, cáscara de frutas y verduras, hojarasca, pulpa de café, cascarilla de café, entre otros. Residuos de origen animal. Se encuentran los estiércoles calientes y estiércoles fríos. Entre los estiércoles calientes tienen alto contenido de nitrógeno. eh, Están los estiércoles de ave de corral, de equinos, cabras, ovejas y conejos. Y están los estiércoles fríos, son los que tienen menor contenido de nitrógeno y se destacan los de estiércoles de bovino y de cerdo. También está la cal o ceniza de leña. ¿Cómo se hace el compostaje? Se hace una pila de 1 metro por 1 metro con los residuos orgánicos. Eh, Primero se le agrega una capa de tamos, segundo una capa de estiércol frío, una capa de estiércol caliente, una capa de cal o cenizas de leña y una capa de hojarasca. La ubicación de la compostera debe estar cerca al sitio de origen de los residuos orgánicos, lejos de la casa de las zonas o de zonas residenciales, aproximadamente a 150 metros de distancia. Tener un acceso a fuente de agua potable y disponer de un lugar amplio para la recepción y acumulación de residuos orgánicos. Función de los materiales. Están los estiércoles calientes, aumenta la temperatura de la pila. Están los estiércoles fríos, que disminuye la temperatura de la pila. Están los tamos o los residuos vegetales, que son de rápida descomposición. También está presente el agua, que permite a los microorganismos iniciar el proceso de inoculación y propagarse. Y están también los palos, como la lignina, que son de lenta descomposición. ¿Cómo es el proceso de formación de los residuos vegetales? Los residuos orgánicos, que son de rápida, y los que son de lenta descomposición. La relación carbono-nitrógeno inicial de residuos orgánicos de 35 a 40/1. Eso significa que por cada 30 a 45 partes de carbono debe existir una de nitrógeno. Para cuando el compost está maduro, la relación debe oscilar de 20 a 25/1 para garantizar que el compost se integre al suelo y pueda ser aprovechado por las plantas, como por ejemplo para la eficiencia de nitrógeno. En el proceso de compostaje se dan las siguientes fases: la descomposición, la latencia, en el cual los microorganismos colonizan los residuos orgánicos y depende pues de esos residuos. La fase mesófila. En esta etapa la pila debe alcanzar
una temperatura de 45 grados centígrados, los microorganismos se multiplican y comienza la descomposición de los azúcares, almidones, proteínas y ácidos orgánicos. Está la fase termófila, la pila debe alcanzar una temperatura entre 60 a 70 grados centígrados. En esta fase los microorganismos perjudiciales mueren. Esta fase no se puede prolongar porque altera la materia orgánica proveniente de los residuos. Fase de maduración: en esta fase intervienen los hongos, es más descomposición lenta, la actividad de las bacterias disminuye y está la fase de estabilización, la temperatura desciende a 25 grados centígrados. En esta gráfica que estamos viendo de temperatura versus tiempo, que es la variación de la temperatura con el tiempo del tratamiento más paja en la pila, el cual fue pues una gráfica que se adaptó un poco para poder mostrar las fases como la mesófila, ¿sí?, que adquiere una temperatura de 45 grados. Está la termófila, que se caracteriza por una temperatura de 60 a 70 grados centígrados y poco a poco después sigue una etapa de enfriamiento que comienza a descender la temperatura con relación al tiempo pues de compostaje y en el cual se da un enfriamiento. Después viene la etapa de maduración, que se caracteriza por una temperatura de 25 grados centígrados. Recomendaciones generales. Al hacer la compostera es necesario protegerla de los rayos del sol y de lluvia. Por lo tanto, se tapa con un plástico negro, de color negro. El número de volteos de la pila depende de la fase en que se encuentre. Al inicio de la pila de compostaje se hacen 2 volteos para que los materiales queden bien distribuidos. Los residuos vegetales se deben incorporar a la pila picados. El compost está listo cuando en la pila la temperatura se estabiliza, es decir, no vuelve a subir. Adquiere un color oscuro, es inoloro y se puede tamizar utilizando las partes finas, las cuales se aplican al suelo, y las partes gruesas se devuelven a la compostera. El tiempo en que demora el compost depende de los residuos orgánicos y del manejo. Está alrededor de 3 a 4 meses. Aprendizaje significativo. Revisar qué materiales se encuentran en la finca. Reconocer y aplicar, o sea, hacer una pequeña pila de compostaje para minimizar los costos de producción y tener una visión de agricultura sostenible. Aprendizaje colaborativo. Participar con aportes en el foro colaborativo sobre el tema de compostaje, acerca de cuáles son los componentes del compostaje, indicar qué materiales son de origen animal, vegetal y animal que se encuentran en la finca, qué materiales reemplazaría en caso de no estar presentes en la finca para conformar una pila de compost y obtener un abono orgánico. El tutor revisará los aportes sobre el tema para la respectiva realimentación. Bueno, y entonces aquí vamos a hacer una evaluación, ¿sí?, del tema visto hoy. Inmediatamente el tutor termine la tutoría, entonces entramos a este link y ahí nos estará compartiendo la sopa de letras. Debe salir así. Y como conclusiones, el compostaje es un proceso que conlleva al agricultor a revisar los materiales o residuos que salen de la finca para su aprovechamiento o ciclaje. El agricultor va retomando hacia una agricultura sostenible con la producción de abono orgánico y además que lo conlleva a minimizar costos, pero más que todo en minimizar costos es que va a poder conservar aún más el suelo. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias.